pesos, hay una realidad, y esa realidad es que el problema fue que durante 4 años no se resolvió el problema de la solvencia fiscal. La solvencia fiscal te da gobernabilidad. Esta gobernabilidad te solidifica las instituciones a lo largo del tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es un síntoma claro de una enfermedad que no se estuvo curando. Elecciones, como siempre digo, hay en todo el mundo. ¿Por qué te pega tanto en la Argentina y el riesgo de que exista, de que vuelva un gobierno populista, existe en todas partes del mundo? Ahora bien, ¿por qué nos pega tanto? Y bueno, nos pega porque nosotros no tenemos instituciones fiables, instituciones sólidas, que protejan a los individuos en caso de que vuelva un gobierno populista que amenace con ellos. Si vos tenés unas instituciones realmente que protejan a los derechos y las libertades individuales, los derechos de propiedad, tengan una apertura comercial, etcétera, no habría por qué ser temerosos a cualquier tipo de gobierno. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, ¿cuáles son las previsiones que tenemos de acá a fin de año? Bueno, el dólar podría llegar a puntos realmente que no sospechados hasta el momento, decimos cerca de, no por debajo de los 80, en caso de que llegue a ganar Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué en ese sentido? Bueno, porque Macri fue un friendly market, es decir, un amigo del mercado que le prestaban. Ya sabemos que el Fondo Monetario Internacional no le prestó a la Argentina, le prestó a este gobierno, porque la Argentina no cumplía con todos los reglamentos necesarios para que le hayan prestado esta suma que le prestaron. Fue más porque Macri mantenía una relación bastante buena con los Estados Unidos, con Trump especialmente, y nos dieron una mano. El tema es que el siguiente gobierno no es tan friendly market y podría, más allá de que todavía no está nada dicho, podría no tener la capacidad de poder volver a endeudarse en el exterior. Eso es lo que te hace saltar el tipo de cambio, porque dicen, bueno, entonces como el peso ya no va a ser un activo seguro, entonces yo lo que voy a hacer es, bueno, me resguardo en el activo más seguro que tenemos acá en nuestro país, que es el dólar. Por eso yo creo que va por debajo de los 80 no va a estar en caso de que gane Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Sí, estamos hablando de hipótesis, ¿no? Porque no nos olvidemos que ahí Alberto Fernández dijo que si la cosa se complica, defoltea todas las letras, la LELIC, las LETES y las que tenga a su alrededor. Además, eso ha metido bastante miedo al mercado, no por nada el mercado está reaccionando de esta manera, adunado a la mala praxis, ¿no? del gobierno, porque el gobierno también ha metido la pata en todo esto, no ha hecho las cosas como corresponde. Cuando un exfuncionario de ellos, Melconian, había dicho el año pasado, no sé si recordás, cuidado que se puede ir todo a la miércoles, recordás en eso, ¿no? Fue publicado en todos los medios. Bien, avanzamos ahora con el riesgo país. Riesgo país que acá en la Argentina dice en 1900 y pico, cuando Bloomberg, en captura de pantalla en el día de ayer, marcaba 2.328 puntos. Haceme una síntesis. ¿Hacia dónde vamos con este riesgo de país? Con un riesgo país tan alto, quiere decir que nuestros bonos soberanos pagan con cerca del, más del 50%, digamos, más que los bonos del Tesoro norteamericano. Quiere decir que a nosotros nos sale cada vez más caro endeudarnos en el resto del mundo. Y eso es totalmente contraproducente, porque el modelo económico de los últimos años fue, bueno, nosotros no resolvemos el problema fiscal porque nosotros aplicamos un gradualismo que realmente fue más testativo porque no se achicó el gasto público. Nosotros recordemos que nosotros gastamos más de lo que nos ingresa, entonces nosotros necesitamos de financiarlo de alguna forma, ese bache, tratar de taparlo de alguna forma. ¿Cuál es la forma que utilizaron en los últimos momentos? Bueno, endeudándose. Con este endeudamiento lo único que te genera es que vos
seas un dependiente de los capitales. Entonces vos necesitas inyecciones de capitales constantes. Obviamente, vos salís al mercado de capitales internos y lo absorbes al toque. Entonces las tasas de interés locales no es sorprendente de que sean altas, porque el Estado se lleva toda la plata para poder financiar sus gastos. Una vez que ya absorbió todo el mercado de capitales internos, ¿qué es lo que hace? Se va afuera a endeudarse. Se endeuda un año, se endeuda dos, sabemos que los intereses van en aumento. Promediamos de que el gasto primario haya bajado porque se aumentaron los impuestos. El gasto financiero sigue igual en porcentaje del PBI, cerca de un 5,7%. Eso es un número fenomenal, eso no se lo bajó. Y vos necesitas de capitales. Cuando esos chorros de capitales se corten en algún momento, por ejemplo, un aumento de las tasas de la Fed, o por X motivo de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, el Brexit, o por también problemas internos que dicen la gente, no, yo como te voy a prestar plata si el próximo gobierno dice que probablemente no me la pague. Obviamente que lo que te va a generar, bueno, que empiecen a incrementarse, eso se corta el chorro en ese momento y nosotros podríamos entrar en una crisis. Lo más saludable creo que desde la parte de Fernández es dejar de decir que no lo va a pagar porque necesita de esos capitales. Si se van todos los capitales de nuestro país, lo único que generás o incentivás a que nosotros nos vayamos a una crisis más rápida. Más allá de que estamos todos diciendo que nos vamos a ir a una crisis, esa crisis podría ser más temprana, con menos amortiguadores, porque la verdad es que aplazarla durante el tiempo te permite tener una maniobra, además que esto es un nuevo gobierno, de crear amortiguadores sociales que a la gente, digamos, con menos recursos, que somos todos nosotros, al fin y al cabo, le pegue menos esta crisis. Por eso, bueno, este riesgo país que sea muy alto nos desfavorece. Nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, generar que desde el gobierno los dichos de ambas partes sean lo menos tan dramáticas y alarmantes posibles, que traten de calmar a los mercados y decir, mira, se va a mantener la situación más o menos estable para que no empieces a subir más, porque no vamos a poder endeudarnos en el exterior y necesitamos de esa plata, somos dependientes de esa plata. Por eso hay que tener bien cuidado en eso. Bien, en esto también hay que agregar que los seguros de default siguen estando en el 75%, es bastante elevado. Y no olvidemos que va a venir un staff del Fondo Monetario Internacional para revisar las cuentas del gobierno, creo que van a llegar entre hoy o mañana, y el gobierno va a aprovechar, ¿no?, en pedirle unos 20.000 millones de dólares más para ver si lo puede utilizar para hasta fin de año y poder frenar el dólar. Se duda de que el FMI le llegue a entregar ese dinero al gobierno nacional. Hay muchas dudas y ya he escuchado opiniones diversas de varios economistas al respecto. El gobierno suspende licitación de letes, que son las letras de tesoro. Al suspender las letras de tesoro, el Banco Central ahorra 950 millones de dólares. Digo ahorra porque si no va a tener que tirar a la calle otros 950 millones de dólares de sus arcas y los va a perder en horas. Entonces atrasó esa licitación con vencimiento, tengo entendido, el año que viene. La pregunta es la siguiente, Natalia. Si empezamos así, a atrasar licitaciones, no digo a prohibir, porque la palabra prohibir suena un poquito fuerte, pero empezamos a atrasar. No lo hacemos ahora, pero lo hacemos el año que viene. ¿Entraríamos en el mismo esquema del año 2000-2001 con lo que hizo Cavallo, viste? Decir corralito es extremo también, pero ¿se avisoraría algo parecido? Porque si empezamos a atrasar las licitaciones de letras de tesoro y las LELIQ, ya estamos en problemas. Dame tu opinión al respecto y una explicación un poquito más profunda y profesional. Bueno, a una crisis vamos a ir. ¿Cuál es las posibilidades que vayamos a una crisis, como bien dijiste, cerca del 2000, 2001?
o a una crisis de hiperinflación con Alfonsín, del 89. Cualquiera de esas dos opciones, la verdad es que están en la mesa porque las condiciones o los macro fundamentals están dados para que se den esas dos situaciones. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué suspendieron las LETES, la renovación de LETES para marzo? Porque las de noviembre sí lo hicieron. Fue porque dijeron, mira, la verdad tenemos un clima económico con mucha incertidumbre, las expectativas no están funcionando del todo bien. Yo como gobierno no me voy a estar endeudando al próximo gobierno en marzo, porque la verdad hay mucha incertidumbre y no es conveniente, no es negocio, la verdad. Entonces prefiero suspender todo lo que tenga vencimiento para el año que viene, que sería el mandato del próximo gobierno. Pues bien, sí, ¿qué es lo que te sucede? Es lógico que vos tengas, que lo trates de amortiguar de cualquier forma con esta incertidumbre electoral. El tema es que vos necesitas de ese financiamiento. Ese financiamiento que lo vas a tener que pagar. O sea, la suma que ellos se endeudaron, para que quede claro, porque si no parece que es posible o hay alguna solución, la verdad es que es difícil, no es sostenible en el tiempo. Más para nuestro país, porque siempre nos comparan con otros países que se endeudaron de tal forma, y bueno, sí, pero la Argentina no tiene todas estas condiciones, no resolvió ningún problema estructural como para decir si nosotros vamos a poder pagar toda esa deuda que tomamos. Necesita de inyecciones de capitales constantes. Primero, el mundo no está bien del todo, porque tenemos una guerra comercial entre dos países, entre las dos potencias mundiales más importantes del mundo, una crisis geopolítica fenomenal, y por el otro lado tenemos el Brexit, que en menor medida también te impacta sobre la Argentina. Entonces, panorama económicamente, exógenamente no estamos bien, endógenamente tampoco, es decir, todo lo que tenga que ver con la macro local no estamos bien, porque no resolvimos ningún problema estructural. Entonces, ¿existe posibilidad de que nos vayamos a un default cada vez más grande? La verdad es que es bastante complicado de que nosotros no podamos surfear este default, llegue el gobierno que llegue Fernández, o se reelija Mauricio Macri, o llegue cualquiera, o Labaña, por ejemplo. Se den las cosas de tal manera vuelta que llegue Labaña. Bueno, no existe esa posibilidad de que nosotros no vayamos a default, porque la verdad es que la suma es bastante importante, no es sostenible, nosotros no estamos preparados para poder afrontarlo. Sí, hubiese sido más productivo de que sigamos con la persona de que nos endeudó y que tiene una buena relación con el exterior, sí, sería lo más ideal, pero bueno, sabemos que lo ideal no se está dando en los últimos tiempos en la Argentina. Por eso lo que tenemos que hacer muy en foco de que los problemas estructurales siempre te van a pegar muy, pero muy de fondo. No es tan raro que siempre digamos que hay que resolver, hay que hacer una serie de reformas. Lo único que nos salvaría de un posible default es que llegue el gobierno que llegue en octubre, utilice sus 100 primeros días para hacer una fuerte política de shock de ajuste fiscal, como lo hicieron otros países, Estonia, Portugal, España, cuando les llegó una crisis fenomenal, que lo que hicieron hacer un fuerte ajuste fiscal, y eso es lo que les permitió en poco tiempo salir de una crisis profunda. Nosotros vamos a ir a una crisis profunda, lo que no queremos es que esa crisis sea insostenible, es decir, se profundice durante 2, 3, 4 años. Eso pero destruiría todas las clases sociales de nuestro país. Lo que te queremos es decir, bueno, pasemos la crisis, pero que sean de algunos meses, la mitad del año, hasta fin de año, un año, hasta que se recompongan todas las variables macro y microeconómicas. Para que nosotros no volvamos a una crisis del 2001, a una hiperinflación que estaría pasando con, Dios no quiera que el Banco Central no esté dilapidando reservas en estos momentos que condicionen a la economía que no vayamos a una hiperinflación. Podríamos amortiguarlo de la forma más posible si el gobierno decide, cualquiera que sea reelegido, decide hacer una política fuerte de ello. Hola Natalia, buenos días, soy Estela, ¿cómo te va? Buenos días, Estela. ¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien. Me alegro. Mira, escuchándote atentamente, a ver si convenimos en lo que te he escuchado y en lo que considero que está sucediendo. ¿Esta crisis económica es producto del temor de los mercados ante la posibilidad del regreso de un sistema populista? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, en parte sí y en parte no. Yo quiero ser acá bastante minuciosa en el sentido de existe el temor de los mercados de que vuelva Cristina Fernández de Kirchner, es lo que motivó, digamos, a esta fuga de capitales, por decirlo de alguna manera, o esta caída de la demanda del peso y este aumento del riesgo de default. Te lo aceleró. Sí. Sin embargo, esto no hubiese pasado, por eso hay una responsabilidad de ambas partes, si durante estos 4 años el gobierno hubiese hecho las reformas. Si hubiese hecho las reformas, más allá de que existía la posibilidad de que llegue Cristina, o que efectivamente Cristina hubiese sacado, o la diferencia no hubiese sido del 15, sino del 40%, no nos hubiese pegado. Hay una responsabilidad de ambas partes. Primero, de parte del gobierno de no haber hecho durante estos 4 años, por X motivo, no quiso hacer una política de shock y escogió el gradualismo, endeudándonos tanto. Y por el otro lado, de Cristina, de que con los dichos de Alberto Fernández, de que no la va a pagar lo que se había endeudado, de que Cristina, la verdad, tiene una ideología más de izquierda extrema, apoyando a Venezuela. Los países también no ayudan mucho, los dichos de los países limítrofes diciendo que nosotros vamos a hacer una posible Venezuela. Todo eso es lo que te genera toda esta inestabilidad. Al final del día, los más perjudicados no son este gobierno ni tampoco Cristina Fernández de Kirchner, somos nosotros, que no nos podemos proteger ante todos estos impactos o a estos golpes que nos están dando. El problema obviamente es tratar de que los amortiguadores sociales o que la gente le golpee lo menos posible los errores cometidos durante estos últimos 20 años, porque esto ya viene desde larga data. Sí, coincido plenamente con vos, pero ante esta coyuntura, las medidas tomadas por el gobierno, ¿vos creés que tuviese tenido otra alternativa el gobierno que hacer lo que ahora está haciendo? Estas últimas medidas económicas que las fueron anunciadas ayer, la verdad es que no te cambia mucho. Sí, a algunos sectores les va a impactar menos las crisis económicas que estamos teniendo en estos últimos días por la incertidumbre electoral, pero la verdad es que primero lo de la NASA me pareció terrible haberlo anunciado sin estar primero haberlo acordado, porque ya se estuvo diciendo ayer que en ese punto no se va a estar dando. Y por el otro lado, la verdad es que sí, a la gente no le impacta tanto porque la gente ya viene mal. Estas medidas se tuvieron que haber tomado mucho antes de esto, y la verdad es que lo único que te provoca es una aceleración de la inflación, porque no van a cumplir las metas ni fiscales ni monetarias. ¿Qué es lo que te va a hacer? Te va a hacer una aceleración que lo estuvimos viendo. Ni bien anunciaron las medidas económicas, que lo que pasó, empezó nuevamente a subir el dólar. No sé cuánto, porque los datos están atrasados con un lag de 5 días, siempre fue así en la historia del Banco Central, hasta que se recopilen todos los datos, etcétera, una cuestión técnica. Y la verdad es que no sabemos cuánto realmente es que se fumaron de reservas el Banco Central. Si se empiezan a fumar todas estas reservas, que empiezan a quemar las reservas que tienen, que no son muchas, puede ser que nosotros nos vayamos a una hiperinflación. Y eso es el último panorama que nosotros necesitamos en este momento, porque efectivamente no vamos a ir a Venezuela. Pero va a ser una hiperinflación inducida, porque esto se podría haber prevenido. Lo más ideal sería que se deje flotar el tipo de cambio. Esa sería una gran medida por parte de este gobierno, una medida sensata. Y desarmar la montaña del ELIC, porque eso, la verdad, esta montaña es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar y nos va a explotar a todos en la cara.
hay que tener bien cuidado esas dos variables. Primero, no dilapidar reservas para poder controlar el tipo de cambio, que el tipo de cambio absorba estos shocks de incertidumbre electoral como pueda, que sea un tipo de cambio realmente flotante, pero déjenlo ahí. No te va a pasar nada. Sí, vas a tener un aumento de la inflación por el pass-through que nosotros tenemos, es decir, el traslado hacia los precios, y eso es lo que te va a incrementar la inflación si sube el tipo de cambio, pero lo cierto es que no te va a provocar una hiperinflación. Si vos a esa bomba le das nafta, es decir, vos empezás a disminuir las reservas que tenés, vos ahí sí vas a tener una acuciante posibilidad de que haya una hiperinflación en los próximos, no ya no digo meses, sino en el próximo año. Por el otro lado, hay que ver también que estos amortiguadores sociales son bastante insignificantes en relación a la crisis que estamos viendo, porque no es una crisis que la estamos viendo en los últimos días electorales y ya lo veníamos sintiendo desde el año pasado, cuando se empezó a dilapidar el tema de la volatilidad del tipo de cambio. A principios del 2018 la gente le fue pegando mal. Si nosotros analizamos los indicadores de consumo, y eso es lo que no estuvo observando este último mes, fue uno de sus mayores errores, el consumo venía cayendo fenomenalmente desde principios del año pasado. ¿Y a quién le impactó? Inclusive el aumento de los precios se trasladaba inmediatamente a alimentos y bebidas, que son los alimentos esenciales. No es sorprendente el lema de no tenemos la heladera llena, porque realmente le impactó un montón a la gente. Y no hizo nada para poder amortiguar estos impactos, esas crisis económicas que tuvimos el año pasado. A la gente que lo había votado, porque Cambiemos perdió votos perdió sus propios votos, no captó otro. Pero eso fue porque la clase media estaba realmente abaratada. Estas últimas medidas, sí, bueno, son como un pequeño baldazo de agua, un gran incendio. No te protegen a vos, además el financiamiento, dicen que van tratando de darle estos subsidios, porque nosotros no tenemos plata de ninguna forma, van a reducir obra pública que genera empleo, porque en estos momentos una de las constructoras más importantes de nuestro país que generan puestos de trabajo está relacionada con las obras públicas. Nosotros disminuimos eso, si nosotros achicamos ese gasto a estos sectores, vamos a provocar una crisis a otras familias. Es una bola sin mucho acabar, es decir, no están bien pensadas estas medidas, son precipitadas, son bastante limitadas en ese sentido, no fueron bien pensadas, y al que más le impacta obviamente va a ser el bolsillo de la gente, porque lo último que necesitamos, nuestro salario, es salir de la inflación. Bien, Natalia, sí, hablaste sobre la cantidad de dólares que ha tirado a la calle el Banco Central. De lo que va del mes ya van 2.200 millones de dólares. Solamente hoy es día 15. En 15 días el Banco Central dilapidó 2.200 millones de dólares y se cree que cuando termine el mes va a estar oscilando más o menos en unos más de 3.000 millones de dólares. Es mucha plata y las reservas que quedan son muy pocas. Ahora, la próxima pregunta. Fíjate que muchos inversores se están desprendiendo de activos locales y sigue perdiendo plata las acciones Argentina-Nueva York. Si esto se sigue pronunciando, ¿qué consecuencias le trae a la Argentina? Son capitales que se están yendo de nuestro país. Una breve, la bolsa, ¿de dónde viene? Porque hablamos mucho de acciones y quizás la gente no lo entiende o el común del denominador no está trabajando en la bolsa. O no tiene acción, no compró acciones, etcétera. Más allá de que en el resto del mundo, los países más desarrollados, existe una realidad de que 1/3 de la población en promedio tiene acciones en sus manos de alguna de sus empresas locales. Porque es algo común, digamos. Vos, en vez de decir, bueno, me guardo esta plata en el colchón, bueno, la coloco, compro alguna acción para que me genere un cierto tipo de interés en algún plazo. La verdad es que la bolsa y tiene esta historia, los comienzos de la historia tienen mucho que ver con la Argentina. ¿Cómo se crea la bolsa, digamos?
la que más bien conocemos. O sea, bolsas son aquellas, o sea, recordemos que las empresas emiten acciones, o sea, para financiarse, las colocan en la bolsa, sino para financiarse y llevar a cabo sus actividades, y que son participaciones de beneficios, y la gente les paga un precio por esas acciones, ellos le van a dar un beneficio, pero ellos consiguen capital líquido sin mucho coste en el corto plazo, en pocos días, digamos. Eso es fenomenal y funciona en todas partes del mundo. Bueno, ¿cómo se originó eso? Había brevemente una historia. Durante mucho tiempo había expediciones que querían irse a nuevas tierras, a conseguir metales preciosos, etcétera. Obviamente estas expediciones necesitaban de mucha plata que los que las llevaban a cabo las expediciones, bueno, necesitaban barcos, necesitaban personas, etcétera, no tenían. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, crearon este tipo de bolsas en los que los ciudadanos les daban plata a cambio de un papelito que decía, bueno, cuando nosotros volvamos de esta expedición, te vamos a dar un porcentaje de nuestras ganancias, de lo que cobremos, digamos, de lo que obtengamos de estas expediciones, oro, plata, etc. Obviamente tenía un grado de incertidumbre, el mismo grado que tenemos nosotros. Entonces, pues, si nosotros nos íbamos, si ese barco se iba para y no volvía, bueno, la gente perdía obviamente la plata. Si llegaban en el transcurso de eso, porque tardaban años quizás, si en el transcurso de esos, no sé, días, semanas, meses, llegaban buenas noticias, el valor de esos papelitos que tenían los ciudadanos aumentaba. En cambio, si llegaban malas noticias, ese valor disminuía. Lo que está pasando ahora en la Argentina. Estas acciones son gente que compró acciones. Llegaron malas noticias, o sea, ¿son buenas o malas noticias? Las malas noticias que fueron, bueno, puede volver un gobierno populista, que es lo que empezó a bajar el promedio de esas acciones, el precio de esas acciones. Ahora bien, por ejemplo, otro panorama. Si en algún momento de acá a octubre se achica esta diferencia entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, son buenas noticias. Entonces el precio de las acciones se va a empezar a recuperar. O Alberto Fernández dice, bueno, yo ahora me separo de Cristina, voy a una política más de accionar, y market, eso obviamente es el precio de esas acciones que empiezan a subir. Bueno, por eso nosotros estamos viendo, si empiezan a bajar estas acciones, el precio de estas acciones, las empresas que emitieron este tipo de acciones dejan de cortarse o dejan de tener financiamiento, que no son únicamente empresas, sino también el Estado, digamos, con la deuda que emite el Estado, etcétera. Entonces el precio de estas acciones empieza a disminuir y entonces tienen menos plata. Cuando tienen menos plata, se corta su financiamiento más líquido con menor costo, tienen que recurrir a los bancos, pero el banco tiene una tasa de interés altísima. Entonces, eso se va a provocar todo un círculo en que las más perjudicadas van a ser las empresas que ya vienen perjudicadas, porque recordemos que las más perjudicadas durante los últimos 10 años fueron las empresas pequeñas, las grandes empresas, multinacionales obviamente, y las empresas pequeñas y medianas empresas, que son las que más generan empleo en nuestro país. Y eso es lo último que nos puede estar sucediendo en estos momentos. Bien, Natalia, agregando más información a lo que vos estás indicando, en estas últimas horas, el gobierno devaluó la moneda más del 30%. Eso significa que licuó alguna deuda de varios bancos, o sea que en parte aquellos bancos que han hecho buenas inversiones han tenido beneficios licuando cierta deuda. Pero ha perjudicado mucho el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Porque aquel ahora que estaba ganando 15.000 pesos, observa que al haber una devaluación tan exorbitante, 35% en 72 horas, eso ya está repercutiendo en los aumentos de los alimentos. Ya muchos supermercados, ¿no?, están incrementando los valores de los alimentos y ya empiezan las quejas de los consumidores. Bien, vamos a ver cómo finaliza todo esto. Vamos a ver la última pregunta, Natalia. ¿Vos crees que el Fondo Monetario Internacional
¿Le va a dar más dinero a la Argentina? No sería, la verdad es que no sería lo más indicado, primero porque hubo un cambio dentro del Fondo Monetario Internacional, un cambio de figuritas, y no estarían siendo las mismas personas que apoyaron el Ministerio de Mauricio Macri, y primero porque existe 15 puntos de diferencia. Ojalá que le pueda refinanciar, pero la verdad es que nosotros porque nosotros nos vamos a despojar, o sea, vamos a llevar con nosotros, nos llevamos con nosotros al Fondo Monetario Internacional, porque el 90% de la cartera del Fondo Monetario Internacional es deuda de la Argentina. Entonces se va a fundir el fondo, nosotros nos vamos a fundir y se va a fundir el Fondo Monetario Internacional. Entonces lo menos indicado es, bueno, tratar de darle más nafta a la situación. Por favor, que la plata que le presten no sea para controlar el mercado cambiario, o sea, que dejen ya de una vez el tema del mercado cambiario y se enfoquen en otras variables o de resolver el resto de las variables macroeconómicas. Todo no se basa la economía en una variable, o sea, tenemos millones de variables, tratemos de tapar otras variables. Ya basta de ser porque estamos fumando, ya sabemos que no funcionó, no está funcionando más allá de que sepan que existe un pass-through entre precios y tipo de cambio. Lo cierto es que vos que necesitas, pero urgentemente, resolver algo de las otras variables o tratar de no tocarlas de esta, porque vas a gastar plata que sale porque en el día de mañana va a salir de todos nuestros, para poder pagarla de todos nuestros bolsillos, y los más perjudicados nuevamente vamos a ser nosotros. Entonces, que traten de controlar eso, que traten de desarmar toda la deuda que hayan tomado, por lo menos la bomba de las LELIQ, para que de ese modo tratar de amortiguar la crisis económica. Ojalá que nos sigan prestando en ese sentido, pero que no utilizan la plata para controlar solo el mercado cambiario. Eso no sería lo más indicado. Es necesario utilizar esa plata, bueno, para decir, tratemos de amortiguar por lo menos la salida de capitales, etcétera, pero no es. Natalia, y evidentemente con el riesgo que implica si llega a ganar la fórmula Fernández, esta fuga de capital va a ser como una sangría, va a ser muchísimo más. Y aquello que podamos recibir, si es que nos llegan a dar de capitales, evidentemente va a ser invertido en el asistencialismo y en el Estado faraónico que han formado durante tantas décadas, ¿no? Totalmente. Ojalá que no gane Cristina Fernández de Kirchner, porque la verdad es una vuelta al populismo, es una vuelta a, digamos, recobramos, no hicieron este gobierno bien las cosas en materia económica, cometieron muchos errores. Errar es de humano, digamos, pero por lo menos solidificaron o hubo una recuperación de las instituciones. Es decir, unas instituciones que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de los Kirchner, la verdad fueron abarrotadas. Es decir, que tenemos, discúlpame que te interrumpa. O sea, instituciones, es decir, intervenir la justicia, la Corte Suprema de Justicia, que no haya leyes, que sea un Estado casi dictatorial, de una sola persona. Nosotros somos individuos. El gobierno está ahí para servirnos a nosotros, no para servirnos nosotros a ellos. Lo que no queremos hacer es que realmente vuelva un gobierno en el que no tenga en cuenta nuestras libertades, nuestros derechos. En todas las partes del mundo se crece económicamente, políticamente, socialmente con libertad. Es decir, a mayor grado de libertad que tengan las personas, mejor le va a ir a este país. Nosotros no queremos ser Venezuela en ese sentido, no queremos que nos coarten las libertades, no queremos disminuir esta libertad. Y durante esta última gestión, la verdad es que se recuperó eso. Entonces, digamos, sí, podemos cometer errores, pero no podemos cometer algunos errores que son insalvables, que son en contra de todos los puntos de vida de las personas. Nosotros necesitamos construir un país, ya sea a paso de hormiga, cometiendo errores, pero que sea sólido en el largo tiempo, que sea algo sostenible. No volver a un populismo extremo, una izquierda extrema que perjudica a todos los argentinos. Eso sería, pero el peor panorama posible. Bien, Natalia.
Como siempre, has sido muy atenta. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar música. Me despido de vos. No cortes, que ahora hablamos por línea privada. Muy atenta. Saludos.